Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. En este episodio especial estamos acá con Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Ian, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, bien, sí. Bueno, me alegro. Todo en orden acá. Sí, che, ¿qué es eso que tenés ahí? ¿Dónde estás? Acá, sí, me vine de un work and travel a Nueva York. Ah, mira qué bien. Con razón me invitaron de la estatua. embajada. Sí. Sí, ¿La embajada sí. de qué país? De Estados Unidos me mandaron de la embajada. Ah, de ok, Estados Unidos. está muy bien. Che, ¿pero qué vas a hacer? No, me vine en Work and Travel. Ajá. Parece que la IRS, o sea, la FIP de allá, está dando laburos. Parece que están sobrados de guita. Claro, Están algo había empezando a dar escuchado. laburos. Sí, que habían Sí, están encontrado de empezando la a dar nada 87 millones de mil dólares. trabajos. Sí. Sí. Pero bueno, un poquito explotador el laburo pero va. ¿Por qué sí? Solo me hacen laburar. Son 50 horas semanales. Y me pueden llamar 24/7, sábado y domingo, feriados, enfermo o no enfermo, aunque esté en terapia intensiva, va. Te explotan un cachito, pero Ah, ok, o sea, vas a trabajar cobrando impuestos básicamente y vas a estar las 24 horas del día disponibles para ello, digamos. Esas son las condiciones de contratación, me imagino. claro, estoy yo y otros 87 mil muchachos. Claro. Tenemos que calcular más o menos, tenemos que controlar 4.000 cada uno. No sé quién me controla a mí. espero juntarme a cenar con el muchacho antes de que me controle. Tampoco sabemos quién va a controlar a Hunter Biden, ¿no? La verdad que esos datos no aparecieron todavía. Esperemos que sea alguien muy trabajador y con ganas de descubrir los 190.000 terabytes que se filtraron. Claro. Pero bueno, seguro que nada raro debe haber ahí. Che, pero contame un poco más cómo es ese laburo al final, qué vas a tener que hacer, o sea, qué te piden, qué requisitos. Bueno, lo primero es que cuando llegás te piden un análisis de ADN completo. 100%. Y se guarda en una base de datos de los muchachos de la CIA que queda en Amazon Web Services. Viste, Amazon siempre haciendo un buen laburo para la CIA en lo que se trata de base de datos. Sí. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que te piden es estar dispuesto y ser capaz de participar en detenciones. Eso es como un hobby mío, ¿viste? Entrar y entrar a casas con el ariete y hacer detenciones, ejecuciones de registro y otras tareas peligrosas. Es un laburo de super agente esto, ¿eh? No es así nomás. Está bien. Vas a ser agente especial, digamos. Claro, inclusive, bueno, esto eran unas cosas que se habían contado, pero después lo dejaron de contar. Te hacen llevar un arma. No sé para qué, no nos contaron, pero te hacen llevar un arma y estar dispuesto a utilizar la fuerza letal si es necesario. O sea, por ejemplo, hay alguien que no pagó impuestos, bueno, hay que entrar a la casa por las buenas, pateando la puerta y con un arma, por las buenas. Pero perdón, explícame una cosa, porque hay algo que no entiendo. Vos dijiste que te ibas a Nueva York y yo por lo que tengo entendido en Nueva York no podés tener, pero ni siquiera una gomera prácticamente. No, pero acá hay un permiso especial. Ah, ok, con que le dan permiso unos sí, pocos. con un permiso sí. A unos pocos sí, Claro. a vos y a otras 87.000 personas nada más. Claro, exactamente. Sí, inclusive en un principio los 87.000 van a estar en Nueva York. O sea, va a ser como digo, uno de cada 10 neoyorquinos van a ser agente de la FIP laburando. Y otra de las cosas, por ejemplo, interesantes es que tenés que tener un estado físico. Te lo piden como requisito. ¿Cómo estado físico? O sea, que no puedes pesar 200 kilos. Sí. Al O sea, parecer ¿eso no es te permiten excluyente? andar ¿Cómo? en carrito eléctrico, ¿viste? Pero ¿cómo te van a excluir por eso? No tiene sentido. No, es gordofóbico, anticientífico, pero cuando de lo hecho. dice otro, no cuando... O sea, esto es gordofóbico, pero cuando lo dice otro, no cuando lo aplica para el gobierno, ¿me entendés? Claro, está bien. Ya entendí, perdón. O sea, todos los cuerpos están bien, pero no puedes trabajar de esto, muchacho, no importa dónde esté el cuerpo, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, lo más interesante es que esto vino de un gobierno demócrata, ¿viste? Donde supuestamente es como la voz en alto de todo este tipo de cosas. Claro. ¿Cómo se te ocurre decir que alguien que pesa 428 kilos no puede, no sé, ¿me entendés? Correr una maratón. Y perdón, y de todo esto, pero bueno. ¿cómo te enteraste vos del trabajo? O sea, ¿dónde viste te lo contaron o dónde lo publicaron todo esto? Porque la verdad que no...
pasás por ahí caminando por la embajada y te agarran. Che, pibe, ¿tenés ganas de tenés ganas de molestar yanquis? Venite. Y te permiten, boludo, es re loco. Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me quedo más tranquilo. Gracias a vos, Estados Unidos va a ser un lugar un poquito más seguro y más justo, ¿no? Para el Estado, lógicamente. El resto, bueno, lo siento mucho por las 4.000 personas que vas a tener que estar vigilando constantemente. Y lo siento mucho por tu salud física. Si es que tenías algo, porque después de jornada de 50 horas y que tu jefe te llame por cualquier cosa para patear puertas de casa. Y, bueno, a fijarte, no sé, en el chanchito del hijo de la persona que estás investigando para ver si no tiene plata escondida, ¿viste? Sí, no, acá hay que ser contundente y trabajador. Acá no se puede escapar un solo centavo, ¿me entendés? Porque bueno, es por el bien de todos, es por el cambio climático, para detener el cambio climático, y es para bajar la inflación, ¿viste? Es así. Está muy bien, está muy bien. Seguro que con esto la gente ya va a actuar de forma más segura. Claro, es como la versión pro, ¿viste? Cuando mandan acá a la cámpora a chequear los precios cuidados de los supermercados, ¿viste? A controlar los controles de precios. Bueno, es como la versión eso, pero Hollywood, ¿viste? Claro. ¿Viste? Siempre tenés la película la pedorra de la Hollywood, bueno, acá es lo mismo. Sí. La versión no labura y acá se la van a tomar a pecho, pues. Sí. A mí me da mucha gracia por toda la contradicción, ¿no? Digamos que, yo capaz que no es una contradicción porque claramente para el Estado aplican otras leyes, ¿no? No es la misma que para el resto de los mortales. O sea, por algo el Estado está encima, ¿no? Si no es cualquier cosa, si no la sociedad es un quilombo. Pero básicamente es como que te digan que vos no puedes tener un arma, que no hace falta que estés en estado físico y que seas una persona, digamos, sumisa y tranquila, contradice mucho con esto de tener que estar en estado físico, llevar un arma y usar fuerza letal, incluso si es necesario, y no sé, estar dispuesto a ser una persona que actúe de forma peligrosa para otras, ¿viste? Pero bueno, si está bajo el amparo del Estado, seguro que está todo bien controlado y que nada mal puede salir de eso. Sí, inclusive nos dijeron que los fines de semana vamos a hacer un tour por el muro que están en el sur, que empezó el malvado Trump. No Obama, lo empezó el malvado Trump. Y nosotros lo estamos limpiando nada más. Eso es lo que dice la portavoz de la Casa Blanca, que lo están limpiando el muro. La portavoz. O sea, no es que favor. Lo están terminando. Habla con propiedad. La portavoz, sí. Lo están... Sí. Lo están limpiando. No lo están completando. Le preguntan, pero ¿lo están terminando? No, lo estamos limpiando. ¿Cómo limpiando, boludo? ¿Qué? Se está barriendo. ¿Qué estás haciendo, boludo? Es un desierto. ¿Qué está barriendo la arena? Y bueno, mientras haya arena va a haber que barrer. Sí, sí. Los fines de semana te hacen hacer tours y te llevas muchachos del otro lado de la frontera. Claro. Pero todo con una perspectiva inclusiva, a favor de frenar el cambio climático. Sí, y muy didáctico por lo que veo. Muy interactivo, o sea, como que estás en contacto con la realidad vos. Claro. Bueno, espero que estés muy orgulloso. Mientras te preparás y obviamente estudiás para el trabajo y bueno, vas al gimnasio para estar en forma, lo que podemos hacer es arrancar ya así con el tema del podcast el día de hoy, ¿no? Sí, terminamos la boludez y arrancamos con el después de 8 minutos arrancamos con el podcast. Está muy bien. Merecía la pena. Sí, así que hoy tenemos un podcast especial. Como siempre. No sé por qué es especial, pero es especial. Hay como una sensación, ¿viste? Entonces, básicamente hoy queremos hablar de el hecho de... O sea, hay algo que tiene Bitcoin Cash que no ha tenido ninguna otra moneda, que es la posibilidad de acelerar su proceso de monetización. O sea, cualquier activo que ha pasado por el proceso de monetización, por ejemplo el oro. Bueno, el oro no tuvo esta ventaja que sí tiene Bitcoin Cash, que es que se puede acelerar el proceso de monetización vía tecnología. Ya el hecho de que Satoshi no solamente nos haya dado efectivo electrónico P2P, sino que además tenga contactos inteligentes, es un indicio de algo. Y es justamente esta parte la que te permite acelerar el proceso. Entonces, básicamente el objetivo que tenemos, sobre todo como comunidad de Bitcoin Cash, es hacer que la moneda sea ampliamente adoptada. O sea, que se use, básicamente. Entonces, es un camino largo y lento. Sin embargo, hay tecnologías puntuales, o tecnologías que inclusive
tal vez hoy no las conocemos, pero sí aparezcan, no sé, dentro de 1 año o 2 años o lo que sea, que logren acelerar el proceso de monetización y de adopción mucho más que el actual. Entonces, básicamente, lo que tenemos es una moneda con unas características monetarias sólidas. O sea, tenemos el Peer-to-Peer Electronic Cash System, o sea, el efectivo electrónico entre pares, descentralizado, con prueba de trabajo, escaso, escalable, y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de, como, ¿viste? Impulsarlo, de darle un boost. ¿Viste? Las 3 boosts le damos para que arranque. Bueno, no arranques por ahí. Básicamente tenemos esta posibilidad. Claro que lo censuran. No. Está la posibilidad de poder utilizar todo este tipo de tecnologías, las cuales, por ejemplo, unas vamos a estar hablando y conversando hoy en este episodio, para acelerar este proceso. Y una de las cosas curiosas de la comunidad de Bitcoin Cash es que, como comunidad, es atrevida. Es atrevida en el sentido de utiliza lo nuevo. ¿Viste? Hay comunidades en lo que aparece algo nuevo y la verdad que nadie se entera, nadie le da pelota. Acá no, acá se utilizan. O sea, si mañana sale algo nuevo que te permite hacer algo fantástico, todo el mundo lo va a utilizar. Es como, ¿viste? La comunidad es muy activa. Lo ves, por ejemplo, con Cash Fusion. O sea, está Cash Fusion, la gente no lo para de usar desde que salió Cash Fusion. Inclusive hubo un upgrade desde Cash Shuffle a Cash Fusion, en el cual la gente acompañó ese upgrade. O sea, no se quedó clavada con Cash Shuffle, sino que pasó a Cash Fusion. O sea, hay como una comunidad muy activa. Esto es algo muy interesante. O sea, está activa y comprometida. Bien, entonces podríamos pasar a charlar un poco acerca de cómo la tecnología fue acompañando todo este proceso. Porque no solamente es un proceso que, digamos, está acompañado por incentivos económicos dentro de un sistema que es, digamos, cerrado en el sentido de que Bitcoin, el diseño de Satoshi, solamente depende de los incentivos internos del sistema para seguir existiendo. Sino que además, yo creo que esto es una de las cosas en las que Satoshi apuntó y disparó y dio en el centro. Porque básicamente Bitcoin salió en el mejor momento que podría haber salido. Si salía 10 años antes, hubiera sido, por ejemplo, demasiado caro utilizar Internet. O sea, la mayoría de las personas que tenían Internet, no sé, en los años 2000 o fines del siglo XX tenían, no sé, Internet por línea telefónica, que era carísimo, se pagaba por hora. O sea, no podías tener la computadora conectada a la red 24/7 porque no había presupuesto que aguantara. Y además el espacio de almacenamiento era extremadamente caro en relación a lo que es hoy, obviamente. Incluso en relación a lo que era en el momento que salió Bitcoin, que fue en el año 2009. Y también acertó en el sentido de las tecnologías que había, porque ya tenías algoritmos criptográficos suficientemente estudiados, desarrollados, completos, funcionales, con librerías bien extendidas en todos los sistemas operativos. O sea, este tipo de cosas que por ahí no se hace mucho énfasis generalmente, son cosas que acompañaron durante la aparición de Bitcoin a que se formara. Y obviamente también una comunidad que estaba interesada en utilizar esto como, bueno, primero quizás un experimento, después dándose cuenta realmente el potencial que tenían, más ya como una moneda. Y también el contexto internacional, ¿no? Porque no nos olvidemos que Bitcoin sale en 2009, literalmente después de la crisis del 2008, que fue una crisis internacional donde, bueno, básicamente vos, Ian, si querés, podrías explicarnos mejor lo que es eso, pero fue, digamos, un evento catastrófico para muchas economías, en muchos países, mucha gente sufriendo, todo culpa justamente del sistema financiero al que estamos acostumbrados, al sistema financiero fiduciario, manejado y controlado por los gobiernos a través de los bancos centrales. Entonces, todas estas cosas que fueron acompañando a Bitcoin, el Internet, el espacio de almacenamiento, la amplia distribución de foros, la gente con acceso a los foros, el contexto en el cual se dio, todo esto fue llegando a que, bueno, cuando apareció Bitcoin es como que ya arrancó con impulso. O sea, no hizo falta esperar años a que alguien redescubriera la tecnología. No fue una tecnología que estaba adelantada a su tiempo, sino que a mi juicio, y como uno lo ve por ahí en retrospectiva,
más de 10 años después, bueno, para mí fue una cosa que salió cuando tenía que salir. Entonces, mucha gente se preguntará, bueno, dentro de lo que es Bitcoin, sí, fue revolucionario en su momento, para mí lo sigue siendo al día de hoy. Tiene un diseño interesante, es ingenioso, tiene un sistema de incentivos bien armado y demás. Esto ya uno lo podría aceptar, dice. Pero muchas veces uno se encuentra con esta pregunta de, pero ¿puede ser que haya algo mejor que Bitcoin? ¿Puede ser que haya algo más útil, que hayan inventado algo que sea mejor en más de 10 años? Y bueno, lo que podemos decir casi con total certeza es que el diseño de Bitcoin al día de hoy sigue siendo tanto o más relevante que en aquel momento, que cuando arrancó en 2009 y previamente en 2008 con la aparición del white paper. O sea, el diseño de Bitcoin sigue siendo completamente relevante y sigue siendo funcional a los incentivos con los cuales fue diseñado y al interés que tenía la comunidad originalmente cuando fue lanzado, que es que sea utilizado como dinero efectivo. Si bien es cierto que aparecieron otras redes con otras arquitecturas que fueron, digamos, experimentando con diferentes algoritmos criptográficos, que fueron experimentando con diferentes funcionalidades como más privacidad, a esta creamos una red paralela a Bitcoin y le ponemos, no sé, que tenga nombres de dominio, que esa fue creo que Namecoin, una de las primeras altcoins, o Monero, no sé, tratemos de hacer que todas las transacciones sean privadas, o Ethereum, por ejemplo, tratamos de hacer que, no sé, se puedan hacer contratos inteligentes y creamos un sistema de cuentas, etcétera, etcétera. Todo esto, que igual ya vamos a hablar un poquito más adelante, todo esto ya parte, si bien desde lo que es Bitcoin, pero parte ya con varias cosas asumidas, que es que en realidad no se trata de inventar algo que sea revolucionario, sino que Bitcoin es la revolución, lo único que están tratando de hacer es mejorarla. Y yo recién le comentaba a Ian que una de las cosas que a mí más me parece interesante es que la gente no cambia normalmente una tecnología a la otra porque sea un poquito mejor, sino que pasa una tecnología a la otra porque es órdenes de magnitud mejor. O sea, ¿por qué la gente que descubrió Bitcoin al principio se metió de cabeza? Porque era infinitamente mejor, era órdenes de magnitud mejor que lo que teníamos en ese momento. ¿Qué tanto mejor puede ser alguna funcionalidad específica de una cadena paralela a Bitcoin, una cadena alternativa a Bitcoin? Y puede ser un poco mejor, puede estar un poquito mejor adaptado, pero a ese caso de uso específico. Pero no es en sí un sistema que sea extremadamente revolucionario o que sea por sí solo algo que cambie un paradigma, sino que la verdadera revolución estuvo, y en mi juicio sigue estando en Bitcoin. Y como Bitcoin tiene esta mentalidad de ser un dinero en efectivo digital de par a par, sin intermediarios, donde puedes hacer transacciones prácticamente de forma instantánea, sin utilizar intermediarios, sin ningún tipo de restricción y de forma completamente libre y voluntaria, el no perder de vista esos atributos lo hacen, a mi juicio, la revolución de cripto que al día de hoy perdura. Obviamente perdura bajo el nombre y el ticker de Bitcoin Cash, BCH. Porque, bueno, ya sabemos, por todo lo que explicamos en el podcast, obviamente igual si es una de las primeras veces que nos escuchan, los mandamos a ver, como siempre hacemos, el documental de ¿Quién mató a Bitcoin?, hecho por La Eterna Vigilancia en el canal de YouTube. Pero bueno, la conclusión es, el diseño de Bitcoin sigue siendo relevante. O sea, Satoshi acertó en todo lo fundamental. Sí, inclusive, si te lo pones a pensar, en algún punto lo realmente disruptivo del modelo creado por Satoshi Nakamoto no es siquiera es la blockchain en sí. O sea, la blockchain en sí es una herramienta, digamos. O ni siquiera es prueba de trabajo, eso es una herramienta. O ni siquiera es el diseño integral, o sea, lo que es una maravilla. Pero no deja de ser, si se quiere, una herramienta fundamental, obviamente. El sistema de incentivos, todo esto, es una herramienta para esta nueva tecnología monetaria que es realmente disruptivo. O sea, es realmente disruptivo. Y yo creo que está muy menospreciado. Está realmente menospreciado. Y... O sea, imagínate... O sea, no se sienta en la cabeza, pero esto es efectivo electrónico. O sea, es algo como... Es la frontera tecnológica del dinero. No hay nada superior en términos monetarios a esto. O sea, cuando la gente pasó de la moneda de oro al papel moneda, supongamos, no pasó porque
O sea, en parte obviamente la han empujado del lado no obligado, ¿no? Pero en parte era un salto tecnológico. O sea, es más seguro llevar papel que monedas de oro. Sí, lo es. Tiene un montón de fallas, obviamente. Pero era un salto tecnológico comparado con el oro. Como también lo es las tarjetas de crédito comparado con el efectivo. Como tecnología, ¿no? Más allá de todos los problemas después que tiene, en el fondo, tecnológicamente es superior. O sea, es disruptivo eso. Pero el efectivo electrónico es lo último. O sea, es la frontera de la tecnología monetaria, si lo pensás. O sea, no hay nada superior. Realmente no hay nada superior. Entonces, eso, que es tan disruptivo, es la base de lo que se está gestando. O sea, querer hacer modificaciones para que... O sea, acá lo disruptivo es el efectivo electrónico, ¿no? Entonces, querer moldearlo para que también sirva para no sé qué, o que tenga otro uso extra y qué sé yo, está bien. Pero no hay que perder el foco de que lo realmente importante es esto. O sea, todo lo que, por ejemplo, hoy estamos presentando como herramientas que ayudan a acelerar el proceso de monetización son cosas espectaculares. Pero que sirven para que la humanidad acelere su proceso a dar el salto a la última tecnología monetaria. A Bitcoin Cash, al Bitcoin original, al modelo Satoshi Nakamoto. Entonces, hay que entender que esto es como un piso muy sólido que hay. Y es algo que nunca se ha visto. Inclusive, hasta si te lo pones a pensar, en algún punto, no sé si no es de los saltos monetarios más interesantes que se ha dado. O sea, luego del oro, hasta hoy, diría que si no es el salto tecnológico más grande, pega en el palo. Realmente. Entonces, con todo su sistema holístico, ¿no? O sea, con todo lo que esto conlleva. Entonces, pasando un poco, para que esto sea adoptado, hay que trabajar como comunidad, y es lo que se hace, en la utilidad. En que esto tenga cada vez más utilidad, que sea adoptada. Pero curiosamente, van apareciendo funciones extra, pero que no necesariamente tienen que salir del efectivo electrónico P2P. O sea, no hace falta que lances otra moneda, ¿me entendés? Para tener una función extra. O sea, tal vez puedes adaptarla o integrarla, aunque no sea en el protocolo Layer 1 on-chain. Lo puedes adaptar, lo puedes, digamos, unirlo a este piso tan sólido que es el de efectivo electrónico P2P. Por ejemplo, hay dos tecnologías que son espectaculares pensando en Bitcoin Cash como dinero. Una es SmartBCH, a la cual todavía le debemos un episodio. Pero básicamente SmartBCH lo que te permite es todo lo que te permite Ethereum, pero más escalable. Y sobre Bitcoin Cash. Entonces, acá tenés... Vos decís, bueno, el efectivo electrónico está bueno, o sea, los scripts tal vez de Bitcoin Cash todavía no son lo suficientemente complejos como para poder hacer todo este tipo de cosas tan fáciles. Pero el caso de SmartBCH lo que te habilita es esto, o sea, tener todo lo que se te ocurra que hay sobre Ethereum, sobre la Binance Smart Chain, sobre Avalanche, sobre todas estas redes Ethereum Virtual Machine, lo tenés en SmartBCH porque es Ethereum Virtual Machine. Y lo tenés más escalable y sobre la base del dinero electrónico P2P escalable. Entonces, es como un win-win, si lo pensás. Entonces, lo que te habilita esto es, vos tenés el efectivo electrónico, por ejemplo, para los pagos diarios, y al mismo tiempo tenés una capa financiera. O sea, puedes empezar a tener sistemas financieros profundos dentro de Bitcoin Cash. Y todo esto hace que baje la fricción y un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de utilidades que van apareciendo. Por ejemplo, todo el tema de las DAO,
Hay una DAO interesante dentro de Ethereum que se llama CityDAO. Básicamente lo que hicieron es crear una DAO, compraron un terreno y lo parcelaron a los, digamos, a los accionistas de la DAO vía el token. Entonces crearon NFTs por terreno y como se parcelaron. ¿Funciona o no? Es algo interesante. Y eso se puede hacer sobre Bitcoin Cash. O sea, todo ese efecto de red se puede trasladar hacia Bitcoin Cash a SmartBCH. O por ejemplo, no sé, los NFTs. Los NFT en general hoy tienen un uso casi tonto, diría. Que si perrito, que si pan, que si gatito, que si arte. Está bueno. Pero digamos que no se está explotando el potencial para el mundo real de lo que tiene. Por ejemplo, un NFT puede ser de la escritura de tu casa. Es el de lo que te en algún punto te certifica vía blockchain la propiedad privada de tu casa. Entonces hay un montón de utilidades que van surgiendo y se van como sumando como un Lego sobre el peer-to-peer Electronic Cash. Hay algo interesante con esto de los NFTs, que fue probablemente durante casi todo el año la mayor locura de los inversores y los accionistas y de la gente que estaba metida en el mundo cripto. Estaba como enloquecida por esto de los NFTs. O sea, digamos, hay una etapa en la cual, digamos, se impulsa una tecnología. Si la tecnología realmente no es revolucionaria o no es contundente en su aparición o en sus características monetarias, tecnológicas, etcétera, puede ser que toda esa emoción y todo ese entusiasmo realmente haya sido lo que se denomina como una especie de burbuja, ¿no? No sé si me gusta mucho ese término, pero por ahí describe bien cómo es la sensación que mucha gente tiene. O sea, si vos hoy hablas de NFTs versus hablas hace, no sé, un año, esto lo estamos grabando en agosto de 2022, bueno, la diferencia de las respuestas y el entusiasmo, sobre todo en los círculos de cripto, sería muy diferente. La realidad es que, por ejemplo, en el caso de los NFTs, es verdad, no se explotaron tanto, pero incluso, por ejemplo, me atrevería a decir que a veces ni siquiera son necesarios. Y de hecho, salió hace un tiempo en BCH y creo que sigue funcionando. Igual esto es algo que se puede implementar prácticamente de forma libre, que se llama BCH Notary, que era una tecnología o es una tecnología que te permite guardar un documento o el hash de un documento directamente en una transacción. Y básicamente vos cuando le querés probar algo a alguien, simplemente agarrás la transacción de la cadena de bloques que está enterrada hace no sé cuántos bloques, miles de bloques por ejemplo. Vos agarrás esa transacción, se la mostrás a otra persona y decís, bueno, esto en este momento era así. Doy un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿no? Uno puede sacarle cuando nace una foto al hijo, ¿no? Te sacás una foto con tu hijo, agarrás esa foto, le sacás el hash, o sea, no es la foto, es digamos, una información que solamente se puede obtener a partir de esa foto y solo esa foto, y pones ese hash en la cadena de bloques. Entonces, no sé, por ejemplo, el día de mañana tenés que, por alguna razón, demostrar que tu hijo existía en tal fecha y decís, mira, mi hijo, esta fecha ya había nacido. O sea, esta es la fecha de nacimiento. Tengo una foto que prueba que este día nació. Incluso, por ejemplo, vos podrías hacer una transferencia, una escritura, podrías poner, por ejemplo, el hash de la escritura de tu casa en una transacción dentro de BCH y lo que se podría hacer sería, por ejemplo, si vos vendés esa escritura, ese contrato que vos hacés, lo podés hashear, lo podés subir y si vos el día de mañana querés embaucar a la persona que te vendió, que te compró la casa diciendo, che, mira, yo tengo esta escritura de la casa, la otra persona puede sacar el hash de su transacción mucho más reciente y dice, no, esta es la que va porque es más actual que la que vos tenías. Entonces, toda esta funcionalidad de los NFTs muchas veces ni siquiera es tan necesaria o incluso ya Bitcoin Cash promueve y tiene herramientas como para implementar este tipo de casos de uso. Por ahí fue muy específico, pero es uno de los ejemplos que quería dar, sobre todo porque sé que hay mucha gente que nos escucha que a veces nos consulta por los NFTs o qué se puede hacer con NFTs, y si bien es interesante, muchas veces no hace falta implementar tanta complejidad, a veces ya con las herramientas que tenés en una transacción y un hash, puedes hacer magia prácticamente. O sea, es muy difícil, si está todo bien establecido en la sociedad, digamos que ya más o menos se maneja con esto y tiene conocimientos técnicos o están acostumbrados a usar esta tecnología, sería prácticamente la forma de manejarse. Incluso, aunque la gente no esté acostumbrada a usarlo de forma directa, sí habría, por ejemplo, software o programas o billeteras o lo que sea que lo hagan de forma automática y que te puedan decir, no, sí, este documento es mucho más reciente que este. Listo.
Sí, obviamente, o sea, hay utilidades en las que tal vez no son tan necesarios, es cierto. Hay otras que sí, por ejemplo, el Uniswap B3, vos cuando creás un pool para proveer liquidez, eh, vos ponés como entre qué rango de precios querés proveer liquidez, ¿viste? Como es liquidez concentrada. Entonces, una de las cosas que te hace es, como cada posición en el pool es distinta, salvo que alguien ponga la misma cantidad, el mismo precio, en los mismos rangos, claro. Eh, Básicamente lo que te crean es un NFT que representa a tu posición. O sea, en vez de darte Liquidity Provider Tokens, te dan un NFT que representa tu posición. Vos si querés lo podés destruir y llevarte la posición en sí. O podés vender la posición en un marketplace de NFTs, por ejemplo. Claro. O sea, hay un montón de utilidades. Muchas probablemente que no nos imaginamos ahora tampoco. Qué sé yo, que la llave de tu casa, ¿me entendés? Un NFT, no sé, hay un montón de giladas que se pueden inventar. Pero, sobre todo dentro del ámbito financiero, puede llegar a tener utilidades interesantes. Pero, básicamente lo que queríamos mostrar era que hay un montón de tecnologías, o sea, el hecho de tener un mercado financiero, por ejemplo, profundo y funcional, útil para la adopción, genera un montón de cosas que aceleran el proceso de monetización. O sea, por ejemplo, si vos tenés un buen protocolo de lending, que es básicamente préstamos, en Smart BCH con mucha liquidez, vos podés tener que podés sacarle rendimiento de BCH, por ejemplo, a futuro, ¿no? El día que esto esté. Entonces, vos, por ejemplo, parte de tus ahorros lo podés poner ahí como si fuese una especie de caja de ahorro invertida, ¿viste? Una cosa así. Una saving account, creo que le dicen en Estados Unidos. Sí, cuenta en la de cual sacas rendimientos. Entonces, claro, ahí lo que tenés es básicamente gente ganando Bitcoin Cash, ¿me entendés? O sea, todo este mundo de la finanza te permite gente ganando Bitcoin Cash que luego son consumidores, o sea, o son potencialmente consumidores. Sí, Si vos ganás directamente en Bitcoin Cash, es más sencillo que andar comprando con dinero fiat para, ¿se entiende? Para consumir. Claro, y con es como que te habilita otra también. forma de ingresos. Claro, y te habilita otra forma de ingresos. Otra, por ejemplo, es la que le dedicamos un capítulo especial, un episodio. Si no me equivoco, son dos episodios anteriores a este, o sea, el anterior, no el anterior. En el cual hablamos de AnyHedge, que básicamente, bueno, te habilita cosas como contratos de futuros, opciones de inversiones, estabilizar tus Bitcoin Cash en términos de dólares. Si les interesa más, obviamente pueden ir a ese podcast en el cual lo profundizamos. Y bueno, no se sabe qué otras posibilidades pueden llegar a ir apareciendo, porque lo que tiene esto también de lindo en algún punto es que es dinámico. O sea, no es como que ya todo no está escrito, ¿me entendés? Es un proceso dinámico que todo el tiempo va cambiando y va evolucionando. Entonces, por eso también en parte es interesante tener una comunidad activa y atrevida en el sentido de utilizar las nuevas cosas, las nuevas tecnologías. Bueno, entonces sigamos un poco con el tema de en la práctica esto qué representa para las personas que nos escuchan, para las personas que hoy en día no utilizan BCH, para las personas que no necesariamente tienen una inclinación hacia lo técnico o hacia la parte financiera, sino que realmente esto, digamos, tiene un impacto en la vida real que va mucho más allá de la tecnología. Obviamente, cuando se desarrolla una tecnología, no es que siempre aparece por accidente. O sea, no es como el fuego que aparece, viste, como de golpe y bueno, nos damos cuenta de que es útil, entonces usamos fuego para calentarnos. Sino que ya hoy en día la tecnología que va apareciendo es prácticamente energía humana dirigida conscientemente hacia resolver un problema en específico. Ya estamos en una sociedad en la cual los problemas que resolvemos son problemas puntuales, específicos, y que el nivel de especialización es muy alto. Entonces, para todo esto, a medida, digamos, que la gente vaya teniendo sus necesidades básicas más cubiertas, van a ir apareciendo nuevas tecnologías, por ahí nuevas funcionalidades que van a ir cubriendo esas necesidades. Pero en definitiva, ¿cuáles son las necesidades? O mejor dicho, ¿cuáles van a ser las necesidades que la gente va a tener cubierta el día de mañana si la sociedad de forma masiva adopta o acepta BCH
incluso en su forma actual, ¿no? Podríamos decir. Bueno, una de las principales obviamente es... Sí. ¿Querías decir algo? No, digo, esto si lo pensás, en términos de cómo te relacionás con el dinero, es un salto en tu calidad de vida, digamos. Bueno, más allá de todo lo que te ahorra, ¿no? El estrés y todo este tipo de cosas. O sea, es realmente un salto en tu calidad de vida, ¿me entendés? Todas estas cosas que te simplifica el efectivo electrónico P2P con todas sus extensiones, digamos. Sí, sí. Bueno, una de las principales, por ejemplo, es que te libera prácticamente de la garra opresora del Estado en la mayoría de sus formas. Y esto puede parecer chocante por ahí si uno lo escucha por primera vez, pero realmente termina siendo algo bueno, porque en definitiva el nivel de interferencia en tu vida personal, en tus asuntos, en tus negocios, en tus relaciones con el resto de las personas, baja enormemente. O sea, ya no tenés a alguien que está constantemente imponiéndote condiciones para que vos te relaciones con las otras personas, sino que las condiciones van a surgir de forma prácticamente acordada casi siempre, y casi nunca vas a tener que recurrir a la violencia para relacionarte con otras personas. O sea, de hecho, las sociedades más libres a largo plazo tienden a ser menos violentas que las sociedades que están más controladas por el Estado. Por eso generalmente en los países que son más socialistas tenés mucha más delincuencia, mucha más violencia. Y obviamente, digamos, esto sin contar la misma acción de violencia que ejerce el Estado a sus propios ciudadanos. No a sus propios ciudadanos, sino a la gente sobre la cual gobierna. Claro, vamos a hablar con propiedad porque si no Ian se me enoja. Sí, a todos sus esclavos, vamos a llamarlo. Si querés, ese sería otra forma de decirlo. Y bueno, no sé, en Canadá uno termina siendo prisionero, ¿viste? Porque imagínate que no querés cumplir con ciertas normas, decís, bueno, me voy, no te puedes ir. Tipo, ya está, sos un prisionero. Está bien, o sea, no importa si la cárcel tiene 1 metro por 1 metro, si es 1 kilómetro, 1 hectárea de predio, o si tiene, no sé, millones de kilómetros cuadrados, en definitiva sigue siendo una cárcel, porque si no te dejan salir y si te amenazan con dispararte si te vas, en definitiva termina siendo una cárcel. Esto, digamos, pasa en algunos lugares, no sabemos en qué otros lugares puede estar ocurriendo, pero bueno. Pregúntale a los uigures, seguro que... Sí. No, o a Kim Jong. Y a Kim Jong-un también. ¿Qué le hace a la gente que intenta cruzar la frontera? Pero bueno, más allá de esto, digamos, si bien esta es una de las grandes ventajas, porque, o sea, obviamente BCH va a incentivar a que la gente haga transacciones sin la intervención del Estado, o sea, porque por definición y por su funcionamiento, si BCH es usado directamente, no tiene forma un agente coactivo a meterse en el medio. O sea, yo, si quisiera, no podría meterme en la transacción entre Ian y un tercero. O sea, no tengo manera. Simplemente esa transacción va a ocurrir o no va a ocurrir según ellos quieran. Pero yo como persona, aparte de eso, no voy a tener forma. Mediante el sistema bancario, lógicamente, es mucho más fácil. Entonces ya tenés una gran ventaja que te da BCH que hoy en día no la tenés. Y obviamente ahí va también lo que decía Ian de la mejora en la calidad de vida. Después, obviamente, cosas más prácticas. Bueno, puedes ahorrar sin tener un banco. O sea, hoy en día ahorrar es, bueno, por lo menos acá en Argentina no, pero en la mayoría de los países ahorrar es sinónimo de tener una cuenta en un banco, estar depositando todos los meses una parte de tu salario, de tus ingresos o de lo que ganes trabajando. Y básicamente vivir o esperar a que los intereses por los préstamos que se hagan con tu dinero de alguna forma compensen por el futuro. Entonces, esta es una forma en la cual Bitcoin Cash es disruptivo de 2 formas diferentes. Primero, no vas a necesitar utilizar un banco, o sea, vos directamente, si sos una persona que sabe abrir una cuenta de correo electrónico por sí sola y sabe usar WhatsApp o cualquier aplicación, si sabes usar un teléfono medianamente bien, estoy casi 100% seguro de que podés hacer que tus BCH sean siempre tuyos sin necesidad de recurrir a un tercero. O sea, es falso esto que dicen algunos, que el día de mañana la gente igual va a utilizar servicios custodiales. Yo creo que la ventaja es tan obvia que si existen, van a ser muy pocas las personas que desean utilizarlo y en casos muy específicos y muy particulares. La gran mayoría de los usuarios de Bitcoin Cash van a utilizarlo sin utilizar exchanges, intermediarios, instituciones financieras, custodios, etc. O sea, van a ser sus propios bancos. Entonces, la primera ventaja obvia de esto es no necesitas un banco. La segunda ventaja es estás ahorrando en dinero deflacionario.
O sea que no vas a necesitar ni siquiera intereses, porque vas a decir, claro, pero yo si pongo la plata en el banco a mí me pagan intereses, si ahorro en BCH no. Bueno, pero pensalo de esta manera, si vos tenés un dinero inflacionario, tenerlo ahorrado es como si te pagara intereses básicamente, porque tu dinero vale cada vez más y esto es algo que se puede esperar de una opción masiva de Bitcoin Cash, donde si vos tenés una cantidad limitada, tenés 21 millones y nunca puede haber más de eso, si vos los ahorrás y la gente lo adopta y empieza a demandarlo, al crecer la demanda y al mantenerse la oferta, estable, o sea, si vos tenés una oferta que es completamente inelástica, bueno, en definitiva lo que vas a terminar obteniendo es un dinero que es completamente deflacionario y que va a tender a apreciarse con el tiempo. Es decir, la gente que ahorre va a ser premiada y esto es una forma también de incentivar a bajar la preferencia temporal de las personas. Por ahí, Ian, a todo esto querías agregar un comentario porque... No, es totalmente así. Ok. Inclusive, pasamos al próximo. Ok, pasamos al próximo. Este es uno de mis favoritos, viajar con dinero sin límites ni restricciones. Esto puede parecer bastante, digamos, interesante porque por ahí a muchas personas no se les ocurre, pero vos hoy, por ejemplo, creo que en ningún aeropuerto del mundo puedes pasar con más de $10.000 en efectivo. O sea, el turista lo que termina haciendo es gastando con una tarjeta de crédito y después son las instituciones financieras las que hacen las transacciones entre ellos para, digamos, setear o netear los balances y los préstamos que se van haciendo para que la gente pueda gastar en otro país. Bueno, ahora ya con Bitcoin Cash se terminó esto completamente. No sé, tenés millones de dólares en BCH y creo que esto también es una de las cosas que decíamos en uno de los primeros episodios, allá cuando largamos el podcast de Bitcoin Cash cambia la mentalidad de los ricos. Bueno, si vos tenés millones de dólares en Bitcoin Cash y, no sé, de golpe tu gobierno se convierte en tiránico o ves que tu gobierno se ha convertido en tiránico, vos podés agarrar todo e irte con tu frase de recuperación en tu mente, te vas a una jurisdicción que sea mucho más amigable con vos y con tu propiedad y simplemente, digamos, empezás a utilizar tu dinero ahí. No vas a tener que hacer cosas complicadas como utilizar cuentas offshore, ni hacer algún tipo de transacción con algún intermediario, ni sobornar sería la palabra, para sobornar a un agente estatal para que te deje pasar el dinero. Simplemente lo único que vas a tener que hacer es acordarte tu frase de recuperación o llevarla anotada en algún lugar escondido y ya con eso directamente podés transportar tu riqueza entre fronteras, cosa que esto era completamente imposible, no solamente con el dinero en forma metálica, sino que con el dinero fiat es aún peor por la cantidad de restricciones y regulaciones que hay para esto. Ni hablar, por ejemplo, si se te ocurre pasar con, no sé, joyas o lingotes de oro, esto no existe prácticamente en ningún aeropuerto del mundo. O sea, claro, salvo que seas, no sé, alguna institución financiera muy bien asentada y muy bien pegadita al sistema financiero y al Estado y a los bancos centrales, esto no existe prácticamente. Entonces, esta es una de mis ventajas favoritas. Incluso, aunque no tengas millones de dólares, si tenés, no sé, algunos pocos ahorros, igual te los querés llevar, podés. O sea, si de golpe estás en un país que está tendiendo hacia el totalitarismo y te querés escapar, esta es una forma muy fácil en la cual vos podés llevarte tu riqueza con vos. Tu dinero, tus ahorros, tu trabajo básicamente, los frutos de lo que vos te ganaste durante toda tu vida y que nadie tiene derecho a sacarte. Pasamos a otra ventaja. Esto es algo que también se podría hacer y que de hecho ya se puede hacer, es invertir sin utilizar intermediarios. Esto no es obvio, pero por ejemplo, si vos hoy en día tenés ganas de apostar al crecimiento de alguna institución, por ejemplo, alguna empresa que está proveyendo un bien o servicio a la comunidad o lo que sea, necesitas hacerlo generalmente a través de un broker. Obviamente me refiero a el mercado de acciones y demás. Esto actualmente es difícil de hacerlo, tiene en todos los países una pila de regulaciones que es prácticamente imposible de conocer. Por algún lado te pueden arruinar siempre. Bueno, acá gracias a BCH, gracias a AnyHedge, y por eso les decimos que si quieren saber más al respecto vayan al episodio acerca de AnyHedge, pero básicamente podés invertir en activos sintéticos. O sea, podés apostar, por ejemplo, al crecimiento de una empresa que puede cotizar tranquilamente y utilizando directamente BCH en forma nativa sin ningún tipo de problemas. Vas a poder acceder a nuevos servicios. Obviamente, todo lo que se crea sobre la red de BCH no es que está geolocalizado, o sea, no es que sale un servicio financiero nuevo y solamente aplica para la gente que vive en Argentina o para la gente que vive en España o para la gente que vive, no sé, en Japón, sino que automáticamente toda la tecnología nueva que vaya saliendo va a salir
para todo el mundo. Es decir, todo lo que sea verdaderamente descentralizado y que no dependa nada más que de la tecnología que está implementada en la cadena de bloques, todo eso va a ser automáticamente accesible por cualquier persona del mundo, independientemente de donde esté, siempre y cuando tenga una conexión a internet, pero nada más. O sea, vas a poder, por ejemplo, acceder a AnyHedge, vas a poder acceder a contratos inteligentes, vas a poder acceder a Cash Tokens, vas a poder acceder a Cash Fusion, etcétera, etcétera. Todos estos servicios que hoy en día ya existen y funcionan, bueno, Cash Accounts y demás, todo esto lo podés hacer y no tiene ninguna tipo de restricción. Incluso, por ejemplo, si vos, por ejemplo, encontraras la forma de crear algún servicio de liquidez o de lo que sea, o proveer algún servicio a la comunidad, usando Bitcoin Cash, no te limitas solamente a tu jurisdicción. O sea, vos podés estar asentado en una jurisdicción, si tenés un negocio que desarrolla alguna tecnología, por ejemplo, pero, en definitiva, a través de BCH llegar a cualquier persona del mundo y vos obtenés las ganancias en BCH de esas operaciones. Entonces, ya es una gran ventaja. Cualquier servicio que vos crees sobre BCH lo podés desplegar a un público estimado de 7.000 millones de personas, que tampoco está tan mal, la verdad. Y esto es fundamental y generalmente me molesta cuando la gente no lo piensa. Creo que es una de las últimas ventajas que vamos a estar mencionando. Podés hacer transacciones con privacidad y anonimato. Y esto parece algo obvio, pero la gente realmente no piensa en las implicaciones que esto tiene. Y hoy estamos hablando del podcast y justo Ian dijo algo que cuando lo mencionó dije, cierto, esto existía y ya no existe más. ¿Querés contar, Ian, por favor, qué es? Bueno, hace años estaba lo que se conocía el secreto bancario. Inclusive hay muchos que se creen que todavía está, pero bueno, no. Les arruinamos la fiesta, no está más, no existe más el secreto bancario. Ahora todo es transparente. Pero en su momento se cumplía de forma, se cumplía del pie a la letra, digamos. Vos abrías una cuenta en cualquier país que tenía secreto bancario, en el caso más conocido es Suiza, ¿no? Y se cumplía, o sea, realmente nadie se enteraba, ni que lo pidiera el gobierno se iba a enterar de si tenías y cuánto tenías y dónde lo tenías y si estaba invertido o no y qué estaba haciendo. Eso era algo espectacular que se perdió. Sin embargo, con Bitcoin Cash es algo que se recupera. O sea, es algo que teníamos y perdimos, o nos lo arrebataron, y ahora se recupera. O sea, desde que existe Bitcoin, se recupera. O sea, vos podés tener... Pero no solamente se recupera, sino que se mejora. Vos hoy tenés secreto bancario, pero sin bancos. O sea, tenés como... ¿Viste? Tenés el secreto bancario siendo tu propio banco vos. O sea, es muchísimo mejor todavía. O sea, es secreto bancario sin riesgo de contraparte. Y sin riesgo de que esto se modifique. O sea, si vos... O sea, no hay forma de que mañana venga el gobierno, cambie y diga, bueno, ahora sí, no, ya se acabó el secreto. ¿Me entendés? No hay forma. Es una cuestión, digamos... matemática, ¿no? No hay con qué darle. Entonces, ¿cómo se utiliza hoy en día la tecnología de la privacidad en Bitcoin Cash? Bueno, la realidad es, por lo menos en mi opinión personal, y obviamente hay mucha gente que va a disentir y con sus justas razones, yo considero que si vos hoy en día haces lo básico que es tener una billetera de BCH seria, recomendamos generalmente bitcoin.com o Electron Cash, y no haces algo relativamente estúpido, y por estúpido me refiero a usar siempre la misma dirección para recibir dinero, es más o menos sencillo, más o menos, tener un cierto nivel de privacidad. Obviamente, tampoco es lo ideal. Así que siempre a la gente que, obviamente, llega a BCH y está un rato y nos dice, bueno, ¿qué más puedo hacer con mis monedas? Además de ir y consumir, bueno, les decimos, mira, lo que te recomendamos es que aproveches esto que está, que es mejor por ahí tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. O sea, que está Cash Fusion, les decimos cómo instalar Electron Cash y cómo utilizarlo. Entonces, bueno, la gente que quiere hacer uso de esta tecnología de privacidad, es como subirle la privacidad a un nivel espectacular a BCH, lo puede tener. Lo ideal es, sí, usar Cash Fusion dentro de lo posible, alguna otra tecnología de mezclado. En el futuro puede salir otra. En definitiva, lo que importa es que esto
se armó prácticamente por encima sin tocar nada del protocolo. O sea, los incentivos siguen siendo los mismos, las transacciones de Cash Fusion pagan tarifas a los mineros, o sea, todo es igual, solamente que añadimos la privacidad. Y a un nivel extremadamente bueno, o sea, a mi juicio incluso mejor que el de Monero en muchos aspectos, con lo cual ya se ve como hasta incluso medio innecesario el hecho, por ejemplo, de crear una moneda aparte para tener solamente privacidad, ¿viste? Perdiendo un montón de ventajas en el medio. Pero bueno, esto ya lo tocamos más en detalle en el episodio Privacidad y Anonimato en Bitcoin Cash, que también les recomendamos que vayan a buscar en el canal de la economía P2P por si les interesa, y que ahí hablamos muy en detalle y entramos bien en la explicación de cómo funciona. Pero bueno, básicamente es recuperar esta privacidad, recuperar el anonimato. Vos haces transacciones con otras personas, vos puedes ser el tipo más rico del mundo y la gente no se va a enterar. O sea, esto es algo increíble, esto es algo que no pasó antes. O sea, puedes ser la persona que tiene más BCH del planeta, o la segunda persona que más BCH tiene del planeta, si no querés sentirte tan importante. Igualmente puedes tener privacidad y puedes vestirte como un pordiosero y la gente puede creer que vos sos un pordiosero. Sin embargo, vos por el fondo tenés tus monedas bien escondidas y podés básicamente recuperar y recobrar el control acerca de cómo vos te manejás financieramente con el resto del mundo, sin ningún tipo de consecuencias al respecto. Entonces es una gran ventaja. No estás atado a una fortuna, no tenés que preocuparte, ahora gané mucho dinero, ¿qué va a querer el Estado de esto? ¿A quién le voy a tener que pagar impuestos? O vivo en un país con mucha inseguridad, ahora que saben que tengo plata me van a venir a robar. Este tipo de cosas que pasan por la cabeza de las personas. Esto muy fácilmente se puede evitar utilizando BCH, utilizando protocolos de mezclado, nada más. Entonces, estas son algunas de las ventajas que existen gracias a BCH y gracias a BCH como fue planteado por Satoshi Nakamoto. Faltan un montón de posibilidades por descubrir, pero todas estas van a ir acompañadas porque están apoyadas de una tecnología que se enfoca principalmente en ser efectivo electrónico digital, que es la gran revolución iniciada en el año 2008 con la publicación del white paper y que sigue hoy en día bajo el nombre de BCH, y que en definitiva van a constituir una puerta de entrada para las personas que a medida que vayan teniendo estas necesidades vayan entrando, y de alguna manera cada una de las personas que entran también incentivan a que otras personas entren en el sistema. Entonces, si podemos generar las tecnologías, si podemos generar los incentivos y podemos mostrar a las personas que hoy en día Bitcoin Cash puede resolver muchos de los problemas que tienen, el proceso de monetización y su culminación en BCH como una moneda de curso extendido puede ser un futuro extremadamente viable. O sea, no hay nada que lo impida en la práctica. Entonces, todo esto que mencionamos son cosas que ya hoy en día existen. O sea, no estamos hablando de qué va a pasar en el futuro cuando BCH sea adoptado y cuando se inventen todas estas tecnologías. La realidad es que todo lo que mencionamos ya existe y ya se puede utilizar y ya está introducido en el código de BCH para que cualquiera lo pueda usar. Entonces, las ventajas que presentamos hoy son las ventajas que podemos gozar hoy en día con la moneda que va a tener la gente en el futuro y con las ventajas que va a tener la gente del futuro. Es como un poco adelantarnos a lo que va a venir, ¿no? Es como una especie de una preview y nosotros somos como los early adopters de lo que la gente va a estar utilizando. O sea, todo esto de vivir sin un banco, ahorrar con dinero deflacionario, tener privacidad, poder hacer lo que quieras con la plata, todo esto ya la gente que usa BCH lo tiene. No tiene que ir a pedirle permiso a nadie para usarlo, no tiene que registrarse en ningún lado y no tiene que dar explicaciones a nadie. Esto es muy importante. Yo espero que la gente que escucha esto realmente le haga el clic y le entre en la cabeza, porque es increíble una vez que uno lo asume, lo adopta. Es un cambio de mentalidad y de paradigma interno completamente increíble. Es brillante realmente. Gracias, Satoshi. Así que bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este último podcast. Ya saben, denle like, suscríbanse, dale que necesitamos más seguidores. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Anchor, Spotify, Google Podcast, YouTube, todos esos. Y después, bueno, también estamos en las redes sociales, en Instagram, tenemos un canal, en Telegram, en Twitter. Y bueno, síganos, déjenos en los comentarios, nosotros los leemos, aunque tardemos en contestar. Que no cunda el pánico, que los leemos. Y bueno, los vamos contestando cuando podemos de a poco.
Pero ojo, a veces no siempre contestamos, pero a veces hacemos un podcast al respecto de un tema que nos menciona. O sea, que no nos dejen de mandar comentarios, ya sea por el canal de YouTube o por Telegram o por donde sea, que nos hacen llegar los comentarios. Lo más probable es que las próximas semanas estén escuchando un podcast del tema que nos pidieron. Así que vale la pena escribirnos. Sí. Así que bueno, esperemos que tengan una buena semana y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Hasta pronto.